Muy buenas tardes, amigos. Este es el programa Diálogos del Montonero. Estamos iniciando este 2022 y en medio de las malas noticias sobre la crisis institucional, la crisis política, es inevitable que se sume un panorama económico sombrío. Quizá lo que resuma la situación que se viene a futuro, porque este año todavía tenemos cifras de rebote, ¿no? Cifras de rebote, el crecimiento del PBI va a ser de 13%, pero es porque el 2020 hubo una recesión devastadora, ¿no? Además, los precios altos de los minerales, los pagos adelantados de las empresas y obligaciones que estaban en litigio le han dado al Estado un respiro fiscal que se va a demostrar ahí en las cifras. Pero el próximo año la inversión privada viene mal. Todos los, todos los observadores señalan que la inversión privada va a caer y se va a desplomar. Algunos dicen 9, 10 puntos, los más pesimistas hablan de 20 puntos y los más optimistas que la inversión privada no va a crecer. Amigos, ¿sabes qué significa que la inversión privada no crezca en el Perú o se caiga o se desplome? Que se ha interrumpido 3 décadas de crecimiento y de proceso de reducción de pobreza en apenas 5 meses de gestión. El modelo económico está siendo frenado en seco porque la inversión privada ha sido el motor, la energía de todas las cosas buenas en la economía y en la sociedad que hemos conseguido en las últimas 3 décadas. Para hablar de estos temas, hemos convocado el día de hoy a la señora Mercedes Arauz, ex vicepresidente del Perú, expresidente del Consejo de Ministros, excongresista y economista y conocedora de diversos temas, entre ellos del libre comercio. Ella ha tenido la gentileza de aceptar este diálogo. Buenas tardes, señora Arauz, gracias por la conversación. Muchísimas gracias, Víctor Andrés, y con los mejores deseos para este año que inicia. Para ti y para todos los oyentes, obviamente. Gracias. Bueno, la pregunta sería, ¿cómo viene la economía? ¿La inversión privada va a caer? ¿Esto es un simple dato de la realidad o tiene un dramatismo mayor? Bueno, es natural que la población ante la incertidumbre sienta que no es un momento para invertir, ¿no? O sea, la gente, por ejemplo, en el movimiento de compras de vivienda, están como esperando a ver qué pasa, ¿no? Algunos compran, pero ya a precios castigados, ¿no? Lo mismo pasa para la idea de proyectarse a largo plazo y sobre todo si ya comenzamos a hablar de empresas que tienen que hacer grandes inversiones. La incertidumbre en materia de política económica, y no solo en política económica, también en las acciones y actitudes que se tiene frente a la conflictividad social, por ejemplo, que no ayudan a establecer un criterio de, bueno, vamos a ser un buen árbitro en un momento de conflictividad social como Estado, y más bien se apegan y prefieren dar beneficios a los sectores que pueden estar con justicia o no reclamando algo, ¿no? Entonces no hace el arbitraje adecuado. O el hecho de apoyar actividades ilegales, porque vemos el caso de la minería ilegal, que prácticamente le han extendido el plazo para, entre comillas, formalizar. Y lo mismo pasa con el transporte público, el hecho de la preferencia por sindicatos determinados. Es decir, no se está buscando una actitud del Estado como un ente que arbitra entre diferentes intereses, sino más bien de un Estado que está prefiriendo intereses corporativos individuales, es decir, determinados, el sindicato de maestros del FENTAPE o de los transportistas informales, es decir, no se ven los intereses colectivos como la prioridad. Entonces, un inversionista dice, en esas condiciones venir a invertir en el Perú no me da estabilidad, ¿no? Más Ahora, otras señales más que dan de materia económica, ¿no? ahora, eso es muy grave porque el Perú, digamos, debe tener 25% de pobreza de su población, digamos, ha recuperado algo de lo perdido en la pandemia, ¿no? Pero todos los economistas dicen que para seguir reduciendo pobreza necesitamos crecer por encima del 3%. El Perú, sin nuevas inversiones, solo con los precios de los minerales, podría estar creciendo mucho más. Pero no hay ninguna razón para que no hayan nuevas inversiones, sobre todo cuando el precio del cobre está alcanzando niveles históricos. Uno podría decir que este gobierno, por ejemplo, ha tenido una multitud de incoherencias, millones de incoherencias, pero en lo que así ha sido coherente
es en detener el crecimiento económico. Uno puede llegar en derribar la confianza de los inversionistas privados nacionales y extranjeros. Uno puede concluir en una tesis de ese tipo. Sí, o sea, es lamentable, ¿no? Porque hay un enamoramiento con el discurso marxista del inicio del siglo XX, ¿no? En una economía donde lo que estamos viendo, el 80% de la economía es informal, se prefiere la informalidad porque, bueno, ahí están los amigos, ¿no? Tenemos un ministro de Transporte que era parte de ese esquema y él sigue poniendo personas que han apoyado, inclusive hace poco vi el nombramiento de un congresista, ex congresista que fue uno de los que apoyó las huelgas que hubieron en el transporte público en el 2020 y que también ha sido uno de los propulsores de las leyes que fomentaban la informalidad. Entonces, por ejemplo, ahí vemos claramente una tendencia a favorecer a grupos de interés particulares. Inclusive estas negociaciones ocultas en la calle de Breña te señalan pues la preferencia de atención a intereses corporativistas antes de a preferir al interés general. Y por otro lado, efectivamente, las señales son muy negativas. O sea, si yo prefiero, no hago nada contra la minería ilegal o informal, lo único que estoy haciendo es un daño perpetuando la pobreza y la dependencia de la gente ante nuevos bonos. Entonces, lo que vemos es una expansión del déficit fiscal probable, porque no va a haber más crecimiento económico, y usando gasto permanente, ¿no? O sea, de tipo más contrataciones, hacer que la gente pase de casa a ser parte de un modelo 276, por ejemplo, el modelo de contratación permanente del trabajo. No hicieron nada con respecto al tema de la ley de la negociación colectiva para poderla acotar adecuadamente, prefirieron no tener una norma que te permite aumentar el gasto indiscriminadamente. Va a haber elecciones, por ejemplo, este año, municipales y regionales. Y probablemente las negociaciones colectivas que van a haber a nivel de los gobiernos locales y regionales, va a haber aumentos sin límites y eso va a generar una explosión en el déficit fiscal, porque el siguiente electo va a tener que enfrentar esas condiciones, ¿no? Claro, le quiero plantear un tema de nuestra conversación, el tema de las cuentas fiscales, pero antes de eso, quería señalarle que la economía pues se ha parado en seco por este tema de la constituyente, ¿no? Es decir, si el presidente, la máxima autoridad, le dice a la gente, a los inversionistas, voy a cambiar el modelo, ¿quién va a invertir? ¿No? Pero también se ha parado por este anuncio de las nacionalizaciones y también por una decisión consciente del Ejecutivo de empoderar a las minorías radicales. Ahí está el caso Las Bambas. Entonces, la minería está bajo ataque por todos lados, pero también las agroexportaciones, ¿no? Se habla de una segunda reforma agraria sin agroexportaciones y también se ha mencionado la vuelta de esta franja de precios, ¿no? Haciéndonos recordar a la CEPAL de los años 80, el velasquismo. ¿Qué nos puede decir al respecto? No va a haber nueva minería y nuevas agroexportaciones. Claro, la propuesta, en el tema minero no hay una propuesta de desarrollo económico alrededor de una minería sustentable potente. O sea, lo que hay es más bien esta propuesta de extender los plazos a la minería informal y legal, ¿no? O sea, con los problemas sociales que trae, ¿no? Porque cuando uno va a La Pampa o va a Madre de Dios, se encuentra pues todos los desastres en tratamiento de explotación sexual infantil y de adolescentes y mujeres, o sea, todos los dramas sociales que hay alrededor de una actividad que además es un daño ambiental terrible. Por ahí nos vamos mirando esos temas. El otro lado es a la otra actividad le están diciendo te voy a aumentar impuestos, te voy a poner más sanciones, te voy a hacer pagar contrataciones que yo entiendo. Uno quiere hacer cadenas de valor en las zonas de influencia, pero obligarlos a contratar gente en Chumbivilcas, que es el Cusco, que no es la zona de influencia, que está a 200 kilómetros de distancia, y que los obliguen a contratar y que ellos tengan que ser los transportistas del mineral y que compren siempre con esas personas, aunque no tengan la capacitación, aunque no sean choferes calificados. Eso es chantaje, ¿no? Eso no es un trabajo de conciliación de intereses. Y todavía no se ha resuelto. Y el Estado respaldando eso de alguna manera. Exacto.
Y esos son los discursos de la señora primera ministra, ¿no? Además, sí que tiene que contratar localmente, sí, pero contratar, pero ¿con qué condiciones, no? O sea, si fomentara, por ejemplo, las buenas contrataciones de capacitación generada, en fin, yo aceptaría eso, pero estamos hablando de obligación de contratar con algunos mafiosos, simplemente que ponen la pistola en el cuello de alguien y uno tiene que aceptarlo, ¿no? Eso no es una negociación adecuada, ¿no? Eh, por eso ha salido y espero que se pueda sacar esos proyectos el gobernador de Apurímac, que sí es zona realmente de influencia y realmente afectada, está diciendo, no, tenemos que salirnos de esta dependencia de cruzar por el Cusco e ir por tener una carretera que nos conecte directamente con Marcona. Y creo que es mucho más eficiente su propuesta frente a la otra, ¿no? Pero así es la minería, así está pasando en hidrocarburos también. No vamos a ver avances y salió a inaugurar no sé qué cosa en Talara. Talara es un monumento al desperdicio de recursos públicos, porque se compró, en vez de hacer una mejora a la planta para evitar los sulfuros, lo que se hizo fue comprar una cosa inmensamente grande que no tenía un sentido económico real cuando no tenemos la cantidad de hidrocarburos como para explotarlo, ¿no? Y en agroindustria, solo para terminar, ¿no? En la industria, el anuncio de la reforma agraria, la segunda reforma agraria, está generando expectativas muy negativas, porque no es lo que está en el plan de lo que ellos plantean, que era la expropiación de tierras. No está. Pero la gente ya está esperando la expropiación de tierras, porque ya el discurso lo contiene, ¿no? Pero, señor Arau, ¿qué van a expropiar si el 95% de las tierras agrícolas está en manos de minifundistas? Así es, y solo 5% están en las agroexportaciones? Bueno, me imagino que esperarán eso. Es una locura, es realmente una locura, ¿no? Especialmente eso, o sea, yo estoy pensándolo y digo, ¿qué cosa quieren? ¿Expropiar terrenos que han sido ganados al desierto a punta de trabajo o de tecnología y avance? Y en vez de preocuparse del pequeño agricultor, de ese 95% que es de la agricultura familiar, de incorporarlos activamente en la actividad del mercado, lo que estaban es favoreciendo con estas medidas como la franja de precios a los intermediarios. O sea, el que pila arroz, ese es el que va a ganarse con el precio más alto. No va a ser el agricultor, porque a él no le va a llegar, porque en la cadena de acopiadores todos ganan, menos el agricultor. O sea, los problemas que hay en ese sentido de poner restricciones, por ejemplo, con el tema de la papa, la importación del 1% del consumo nacional, no afecta en nada ni lo beneficia en nada al agricultor. Solamente algún comerciante que en el camino está haciendo ganancias. Ahora, esto es una mala señal, es el regreso del proteccionismo. Ahora, si bien es cierto, tengo entendido que esto no afecta a los TLCs, no afecta a los países con los cuales tenemos el TLC, el hecho de que en la franja de precios esté el maíz, por ejemplo. Estados Unidos es el principal abastecedor de maíz. O en Tecopi se esté desarrollando una investigación sobre los textiles chinos, ¿no? Y China también es, digamos, con el que tenemos un enorme TLC, gran importadora de cobre, tenemos pues una relación de libre mercado. Es como si uno sintiera que hay varios movimientos en contra del libre comercio, los 22 del TLC, no pueden derribarlos porque no tienen la fuerza, pero quieren jugar por los márgenes. ¿No siente usted que también hay algo de eso? De hecho que sí, ¿y eso qué implica? O sea, ok, vamos a ponerle una medida, una franja de precio más alta al maíz amarillo duro. En vez de ayudarlos a los agricultores a mejorar su productividad, lo que estamos haciendo es simplemente engañarlos con eso. La importación de maíz continuará, pero Estados Unidos va a verse afectado directa o indirectamente y lo que va a hacer es la producción de arándanos también va a recibir una salvaguarda de inmediato, ¿no? O sea, una medida compensatoria, porque no es tan fácil, ¿no? Entonces, ante una acción siempre hay una reacción. Entonces, lo que va a hacer es más daño a la generación de empleo formal dentro del espacio de la agricultura moderna, por ejemplo, ¿no? Que es donde hemos sido exitosos, hemos logrado exportar. Lo mismo pasa con textil y confecciones, o sea, yo entiendo que ha habido una afectación de muchas pequeñas empresas, pero por el cierre obligatorio, porque inclusive leyendo su sustento de ese decreto que han sacado anunciando la investigación, no es que había un incremento insustancial de las importaciones, sino que realmente lo que ha habido es un impacto muy grande por el cierre
debido al tema de la pandemia. Los largos periodos de cierre absurdos, la gente de Gamarra, por ejemplo, se vio afectada porque, claro, comerciaban alrededor suyo los ambulantes, pero ellos no podían vender en sus negocios porque estaban cerrados, ¿no? Eso, en vez de compensarlo con otra medida, con un subsidio directo para ayudarlos a salir de la situación de crisis, los están engañando, simplemente diciendo vamos a cerrar el mercado. ¿Qué vamos a lograr con eso? Nada. Y al final China también puede tener medidas retaliatorias. Por ejemplo, confecciones que exportamos a China, porque somos exportadores de confecciones también a China. ¿Por qué no pensar en esa posibilidad de hacer estas pequeñas empresas más competitivas? La vez pasada no lograron hacer las medidas de salvaguardia porque la comisión, que estaba conformada por el MEF, un MEF moderno y un INCETUR moderno, y Produce, dijeron que no habían hecho el análisis adecuadamente y no se había tomado claridad, no se sabía quién era ese grupo de la industria representativa, ¿no? que implica la rama de la industria afectada. Pero yo creo que si existe esa rama, han sumado a todos y son el 31% de las empresas más grandes, que probablemente muchas de ellas son exportadoras. Y un elemento más, los precios se están viendo afectados por los costos del transporte. Y ellos no están tomando en cuenta el tema de que sí están subiendo los precios en los mercados domésticos de esas importaciones por el costo de transporte, porque antes un contenedor valía $1.500 y hoy día vale $15.000. No lo están tomando en cuenta. Entonces, ya estamos viendo cuáles son los sesgos, pero claro, es una promesa a la Sociedad Nacional de Industria, algún grupo de interés dentro de la sociedad, ¿no? Bueno, y en general las cosas con respecto a la confianza de los inversionistas van mal, pero también las cifras macroeconómicas van mal, ¿no? O sea, el dólar debería estar en 3.70, 3.60, sobre todo cuando están ingresando miles de dólares por el alto precio de los minerales. El dólar está sobre los 4 soles, pero también las cuentas fiscales, más allá del resultado. El ministro de Economía, el señor Franklin, ha dicho 3% hemos cerrado el déficit, pero lo que no dice el señor Franklin es que los precios de los minerales, los pagos adelantados de obligaciones de algunas empresas, obligaciones que están en litigio, ¿no? Así es. Que no, si las empresas ganan, como parece que así va a ser, el Estado va a devolver ese dinero. Bueno, y también por una deuda pública, aunque no sé si se contabiliza, él ha dicho 3% de déficit. Pero ¿cómo van las cuentas fiscales, señor Arauz, en general? Usted al inicio hablaba de que se viene una política expansiva de gasto, bonos, y el déficit fiscal puede desbocarse. Sí, ese es el temor, ¿no? Porque antes por lo menos teníamos el Fondo de Estabilización Fiscal, que nos daba el soporte, pero hoy día no tenemos el Fondo de Estabilización Fiscal porque se consumió con bonos, con todas las actividades de aumento del gasto. Momentáneamente eran necesarios, pero luego no se ha considerado eso. El riesgo de Reactiva. El Reactiva tiene una tasa probable de no cumplimiento bastante alta, ¿no? O sea, todavía no hemos estado viendo esa contingencia. El Reactiva también puede ser un riesgo que no estamos incorporando, hay gente que no va a pagar y el que tiene la responsabilidad va a ser el gobierno peruano. No veo nuevos ingresos porque las actividades que ya están comenzando a producir, bueno, son que Yabeco, Minera Justa y Toromocho, que son las grandes actividades, pero eso después se normaliza, pues, ¿no? Llega a un punto y no necesariamente el precio del cobre se va a mantener en esos niveles altos como están ahora. La economía china no la veo necesariamente en un boom de crecimiento nuevamente, lo estamos viendo además porque con las nuevas olas las economías se ralentizan. La inflación global existe como una probabilidad bastante alta. La tasa de interés en los Estados Unidos va a subir y eso va a significar que el tipo de cambio se va a volver a subir porque los capitales van a ir a los mercados donde pagan más interés, ¿no? Y ese es Estados Unidos, con menos riesgo, entonces se van a salir probablemente capitales. Ya ha habido una salida importante de capitales por los riesgos internos, pero podemos hablar de otra potencial salida si no le damos seguridades a los inversionistas de inversión directa extranjera y más aún si hablamos de inversión más volátil, ¿no? Que es la inversión financiera, que irán donde pagan la mayor tasa de interés y es probable que la tasa de interés de Estados Unidos suba. Entonces,
Vamos a seguir viendo el tipo de cambio que pueda seguir subiendo, no solo por razones internas, sino por razones externas, pero si acá seguimos generando ruido y negativo, pues mayor va a ser el impacto, ¿no? Y el ministro, digamos, está utilizando estos decretos de urgencia para incrementos presupuestales que ya no eran parte de la política económica del Perú. Era como una regla de oro, ¿no es cierto? El cuidar esta relación de ingresos y egresos. Pero el ministro, y por otro lado, tiene una enorme tentación a crear deuda pública, no sé para qué, no se invierten en carreteras, en escuelas, en postas, es deuda pública para bonos, para repartir. ¿Hacia dónde apunta el mes? Por momentos el mes pareciera más interesado en dotarse de una base social para las próximas elecciones regionales. ¿Le parece que hay algo de eso? Yo creo que sí. De hecho, los anuncios de bonos y de gastos y de contrataciones y de aumentos de sueldo y todo eso va orientado a eso, a ir a cada uno de los grupos potenciales de interés, inclusive de transferencias a los gobiernos locales y regionales, que es una práctica que la vimos con el gobierno de Vizcarra. Una forma de protegerse era haciendo muchas transferencias, aunque poco ejecutadas, de los gobiernos locales y regionales, ¿no? Entonces eso tiende a buscar bolsones de popularidad antes que lograr realmente una mirada integral de inversión pública que ayude a tener bienes públicos para el país, que es lo que necesita. La gente realmente se ha votado de la manera que ha votado, desesperada, desengañada, etcétera, porque quería bienes públicos, bienes y servicios públicos ausentes, no que le regalen plata. La gente aquí en el Perú es trabajadora, es emprendedora. No hay gente que le gusta que le estén regalando el dinero. Además, el dinero de bonos un día se recibe, el día siguiente no lo tiene. O sea, yo he visto personas haciendo las colas en el Banco de la Nación, colas de colas de colas, ¿no? Y dice, pobres personas, por 380 soles están pasando eso que lo van a gastar en un minuto. Lo que necesitan esas personas es trabajo. Y no lo estamos generando porque no hay inversión. Ahora, si yo le preguntara, doctor Arauz, por un pronóstico, por una idea de cómo se van a desenvolver las cosas en la economía del 2020. Bueno, uno puede mirar las cosas con el vaso medio lleno, ¿no? Uno puede decir, bueno, ellos propusieron el gobierno de Pedro Castillo, las corrientes colectivistas, vamos a hablar con propiedad, comunistas y de izquierda, propusieron una asamblea constituyente, pero no pueden hacerlo. Propusieron nacionalizar el gas, no pueden hacerlo. Los recursos naturales no pueden hacerlo. La segunda reforma agraria con expropiaciones no pueden hacerlo. Las rondas urbanas tampoco pueden hacerlo. No pueden hacer casi todo su ideario. Pero por otro lado, esos anuncios nos están frenando en seco, ¿no es cierto? Y empiezan a jugar por las bandas, como se dice, ¿no? Franja de precios, ¿no es cierto? Deuda pública, Indecopi, buscando jugar contra el modelo por las bandas. ¿Cuál sería su pronóstico para este 2022? ¿Gana el mal? ¿Gana el bien? ¿Preservamos el modelo económico? ¿Preservamos la Constitución? ¿Es pesimista? ¿Es optimista? Lo que pasa es que han tenido suerte, como bien ha dicho, por el tema de los precios internacionales, que nos ayudan un poco, pero ya la gente sí se está quejando de la falta de políticas públicas, o sea, tan simple como no tener una política pública clara en seguridad ciudadana y tener, hasta el día de hoy creo que hemos estado con el problema en los nombramientos, a dónde van a ir las diferentes funcionarios que están en la Policía Nacional, por ejemplo. Entonces la gente siente el riesgo de salir a la calle. Vas al mercado te dicen, sí, has bajado el tipo de cambio, pero ya ahora el precio del pollo está a más de 10 soles, no baja. El combustible está caro, el gas está caro. No pueden cumplir con la sociedad, o sea, están actuando, y eso que lo meten todo en la franja de precios, otra vez más subsidios disfrazados, ¿no? Y nos engañan, pero al final del día todo eso va aumentando, aumentando, y eso va a generar una carga que la sociedad, me temo, vaya a explotar, ¿no? Porque Ahora, no sé eso, si tampoco el Congreso ayude mucho, o sea, que para bajarle esta acción tan depredadora del país, ¿no? Y eso puede generar pues más violencia, ¿no? Interna, lamentablemente. ahora, ¿no existe el temor que destruía la economía, destruía las clases medias, venga el discurso de que el Estado
tiene que repartir los propios activos del sector privado que están quebrados, redistribuir esa riqueza que se va perdiendo. Parece bien difícil, ¿no? Parece bien difícil explicarle a la gente cómo paras 3 décadas de crecimiento, reducción de pobreza en 5 meses, ¿no? Es bien difícil que lo hagan, pero puede ser porque es la tentación y además lo han visto en la práctica de otros países, ¿no? O sea, Bolivia, Venezuela y todas estas dictaduras de izquierda. No soy afecta ni a dictaduras de derecha ni de izquierda, pero las prácticas que han tenido en Latinoamérica son habituales. Y hay un fantasma que no hemos visto, que es el narcotráfico, que es una fuente de recursos para estas poblaciones corruptas, digamos, que pueden comenzar a rodear este espacio. Hasta el anuncio de un aeropuerto en Chota a mí no me llama la atención, ¿no? O sea, un aeropuerto en Chota, ¿no? ¿Para qué? ¿Para sacar amapola, látex? ¿Qué es eso? Sí, pues, o sea, es una cosa que ha dejado sorprendido a medio mundo y que todavía no ha tenido una explicación, ¿no? Pero va ligado a estos cantos de aproximación a estos grupos, pues, de la economía ilegal e informal. O sea, ¿Pichari también va a tener un aeropuerto? ¿No fue un anuncio también? Estamos hablando de anuncios de acercamiento a las zonas que son más riesgosas, o sea, y veamos, en América Latina, mucho de la izquierda radical ha estado y está apoyada por el narcotráfico, es parte del problema que vemos en Venezuela, ¿no? Como zona de tránsito importante y con los liderazgos financiados por eso, ¿no? Entonces hay que tener mucho cuidado, porque eso puede ser una forma, empobreces a la población, pero tienes una forma de disfrazar las cosas, los bonos, las cosas a través de fondeo cercano a estas actividades ilegales, ¿no? Y no es solo el narcotráfico, está la madera ilegal, pero están otras actividades en ese sentido. ¿Debemos ser optimistas? ¿Qué debemos hacer para terminar este diálogo, señora? Yo pienso que hay que fortalecer la fiscalización, sea desde el Congreso, desde la actividad como ustedes de la prensa, que son activos y están permanentemente mirando cada detalle, porque si no fiscalizamos, no damos las señales de alerta. Las señales de alerta han sido muy claras. Por ejemplo, el tema de Petroperú, si no ha sido por la prensa, nadie se enteraba. Y gracias a eso hemos podido parar una concesión, una compra bastante rara, ¿no? Entonces, ese tipo de cosas son porque hay una actividad fiscalizadora que creo que no debemos parar. Y debemos seguir estando alertas. El Consejo Fiscal ha estado dando alertas por los decretos de urgencia para expansión del gasto sin control fiscal. Por ejemplo, ahí yo creo que el Congreso debería ser muy firme y decir que esos decretos de urgencia son ilegales. Por más que sean bonitos y amistosos con los pobres muchachos que fallecieron en los eventos de noviembre y diciembre del año 20, perdón, lo hacemos desde el Congreso, pero no, hagan una propuesta en el Congreso, la aprobamos rápidamente en el Congreso, pero ustedes no lo pueden hacer desde el Ejecutivo. No pueden dar aumentos de salarios de ningún tipo si no lo hacen a través del pasar. Y la deuda pública también tiene que tener un control. Todo. Y tener todo el plan. O sea, nosotros siguen debiéndonos toda la proyección del marco macroeconómico en multianual. O sea, no han cumplido y el Consejo Fiscal ha sido bien exigente en ponerlo ahí. Y el Congreso no ha tomado la flor. El Congreso debería tomar esa flor y decir, miren lo que dice el Consejo Fiscal, ustedes tienen que hacer X, Y, Z. ¿No? De acuerdo. Estamos corriendo peligro, ¿no? De acuerdo, señora Mercedes Arauz. Gracias por esta conversación y seguramente seguiremos conversando más adelante. Por supuesto. Muchísimas gracias. Estamos al habla. Feliz año. Feliz año igualmente. Bien, amigos, esta ha sido una nueva edición de Diálogo del Montonero. Regresamos en la siguiente edición.